Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fernando Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor Juan Manuel Hernández. Ya me anda copiando mi saludo aquí Sí, ¿va? Fer, ya van... Pues es que también tú lo andas imitando, entonces ahora quiere él hacer lo mismo. Exacto. Sí, ya sé, los últimos capítulos que he estado escuchando dije, algo suena raro, algo me suena muy familiar. Ok. Pero... Qué copión, ¿eh? Mira, un tema bastante importante y que, digo, no somos los únicos que estamos hablando, ni tampoco los únicos en preocuparnos. Ok. Que así debería de ser, ¿no? Mucha gente debería estar, replanteándose varias cosas. Fer tiene miedo que hablemos de esto. De hecho. Sí, Fer piensa que va a venir, la CIA, el FBI, la DEA hasta si quieres, ¿no? Pero tranquilo, Fer, no te van a hacer nada, no llores. No, creo que es un tema sensible y que en mi posición, de mi lado, intentaré ser cauteloso y respetuoso de las diferentes posiciones y pensamientos que tenga la gente. Ok, está bien, perfecto. Muy bien, Fer. Pues bueno, ¿Eso qué quiere decir? Que diré lo que pienso, pero que no generalizaré y Ok. Cuidarás tus palabras. Ajá. Bueno, la idea final de cuentas es nada más como clarificar, porque creo que sí hay una tendencia, es una tendencia que creo que justo seguimos teniendo esos problemas de cómo las cosas están yendo hacia un lado a otro, pero de formas extremas. Y te voy a decir al punto que pasa. Simple y sencillamente hace rato que estaba tratando de documentar la información que íbamos a usar para hoy, el chat no me dio información. Me lo estaba negando. Y ahorita te cuento qué es lo que pasó y cómo al final pude sacarlo. Pero, Katzin, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Efecto Trump en los negocios. Claves para fortalecer y proteger a tu empresa. Entonces, híjole, como decías tú, es un tema delicado. Son momentos de presión, mucha presión, de inestabilidad, de incertidumbre, y que justo aquí con la información que les vamos a ir dando, espero que podamos informarlos y darles un poco el panorama sobre cómo pueden estar tomando decisiones y acciones para sus empresas. Pues bueno, entonces vamos a iniciar con el tema. O sea, creo que es importante sobre todo que lo podamos aterrizar, porque creo que aquí sí hay situaciones que nos pueden afectar en los negocios en términos generales. Donald Trump acaba de tomar protesta el día 20, 20 de enero de 2025, después de haber ganado las elecciones hace un par de meses, un poquito más. Sí. Pero lleva trabajando básicamente desde que ganó y desde la campaña, en donde fue estableciendo muy bien cuáles eran sus metas y qué era lo que quería lograr o generar a partir de que él llegara otra vez a la presidencia, en donde empezó a aventar a diestra y siniestra, sobre todo a México y a Canadá, por un lado, claro. Pues un poco las ideas de lo que él esperaba o lo que él quería en un momento dado, de estos países como sus principales socios comerciales, y hablando ahorita específicamente de las cosas que nos pueden afectar de manera directa, ¿no? Entonces empezó a hablar de muchas cuestiones, sobre todo el tema pues de castigar a México con aranceles si no se comprometía, y en este caso también a Canadá, a pues digamos de alguna manera contrarrestar algunas cosas. Uh-huh. Obviamente, como cualquier político, que en este caso creo que lo hizo muy bien porque identificó cosas muy específicas que la gente de Estados Unidos, la gestión anterior, eran sus temas y eran sus problemas. O sea, a final de cuentas ya les podían estar decidiendo decir muchas cosas, pero al final del día ya no se estaban tragando pues las promesas que le estaban haciendo otros políticos, y él fue muy directo en decir, sabes que lo que te está afectando es la economía. Sí.
y nadie está haciendo nada para resolvértelo, y la gente pues se volcó, pues porque realmente ahora sí se llegó hasta la mayoría en los votos, cosa que no había hecho en la primera vez que ganó. Ya ven cómo son las elecciones en Estados Unidos, que no necesariamente te ganas el voto popular, sino que te ganas los por colegiados. exacto, por todo este tema que es un poco más complicado, pero al final del día pues termina ganando, y ahora sí que se lleva en este caso pues todo el carro completo en cuestión de cómo llega a la presidencia, lo cual pues también le pone en una situación donde tiene todo el apoyo por parte de lo que viene siendo tener las cámaras y todo de su parte, y poder tomar varias decisiones y varias ¿cómo se llama? Emprender pues ahora sí que lo que está buscando a través de tomas de decisiones directas, pues porque no tiene oposición, No tiene oposición. O al menos no tendría tanta oposición, porque se habla de que sí tiene algo de oposición dentro de su mismo partido, que ya estaremos viendo después, pues de qué manera de que no están tan alineados, ¿no? Exacto. Oye, ¿y crees que no, y además que se la quieran cobrar, ¿no? Además, ¿crees que se está viendo un fenómeno similar al que se vio aquí en México, o que se ha visto en los últimos 2 periodos presidenciales? Que tienes un poder absoluto y que no hay quien te haga contraria. Que se pierda justamente esa parte de, no sé, tener una balanza en las cámaras que te mantengan a raya o bajo un... ¿cómo te puedo decir? Un mejor balance, tanto que tus ideales como los de la contraparte puedan llegar a un punto medio. Pues ahí yo lo único que sí vería es que al menos en su discurso sí fue más abierto a decir que él está para todos, los que votaron por él y los que no, cosa que no pasó aquí. Sí, no, aquí hablando en términos generales y ya sin meternos tanto a la política, pero creo que al menos en este caso ni fue como muy directo a decir voy por los que no me quisieron o no votaron por mí, o los voy a perseguir o voy a hacer esto. Creo que ha sido un poco más conciliador, sobre todo además en este periodo, en esta segunda elección, ha seguido siendo más conciliador, aunque sigue siendo una persona pues que le gusta como exagerar las cosas que presenta y ser como muy protagonista, ¿no? Sí, ¿no? Y a lo mejor de repente se le va la boca hablando las cosas que busca, pero que tienen mucho que ver también con la forma en que trata de negociar, ¿no? Es como aventarte o te canto las cosas como para que tú vayas pensando, ay, va a venir por acá o me va a tratar de atacar, simple y sencillamente como para ir ganando una posición que le permita negociar mejor, ¿no? Y tienes un punto ahí ahorita que mencionabas el tema de que él iba a estar para todos. Un claro ejemplo fue ahora lo que ha pasado en California, que justamente California fue uno de los estados que era totalmente demócrata. Gavin Newsom se planteaba, ¿no? Que quién sabe cómo iba a estar el apoyo por parte del ahora presidente Donald Trump para con ellos. Y se plantea que una llamada sencilla, un apoyo que se solicitó y se dio, sin sesgar ahí el tema partidario, ¿no? Y de ideales. Que es curioso, ¿no? Que como para algunas cosas Donald Trump está abierto al diálogo, a la negociación, y para otras es muy tajante. Claro, quisiera hablar, obviamente ahorita que tomó protesta, una de las cosas que hizo el primer día fue tomar órdenes ejecutivas, que son básicamente como empezar ya a poner a trabajar a todo su gabinete y todas las secretarías que estén en un momento dado relacionadas con cuestiones muy específicas precisamente que tienen que hacer. Y estas órdenes, digamos, es como las tareas, y ya las traía, creo que firmó como 100. O sea, de cosas ya muy específicas, que es lo que espera que se esté trabajando a lo largo de este tiempo. Y ahí es donde como que mucha gente dijo, ¿ves? Si va a ser lo que dijo o si va a pasar esto que había prometido. Y es donde queremos como revisar un poco cuáles son las que afectan en términos generales a lo que viene siendo la relación entre México y Estados Unidos y cómo nos puede afectar en términos de negocios. Me voy a ir a comentar un poco las que tienen más que ver precisamente con circunstancias que nos afectan. Hay muchas otras porque les digo, firmó como 100, no sé cuántas firmó el primer día, se la pasó firmando, pero las que nos afectan son, primero que nada, la migración.
todo el tema de migración y fronteras. ¿Por qué? Porque dentro de las cosas que está buscando, primero que nada es, básicamente de las cosas que más hablaba era el tema de los inmigrantes que estaban llegando, y de todo el tema de cómo se había descuidado durante este tiempo que estuvo el Partido Demócrata. Gestión, ¿no? Exacto. Entonces, pues empezó a prohibir un montón de cosas, incluso declarar unas zonas de ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman allá? De emergencia, ¿no? En estado de emergencia, sitios en estado de emergencia. En algunos de los estados que están hacia el sur, básicamente. Básicamente lo que está haciendo es tratando de cerrar las fronteras, como decir, para mi gusto es mucho decir, o sea, se cierra, ni vengas, porque estamos cerrando y teniendo todo esto de la forma más, digamos, cerrada posible entre muros, entre soldados, entre lo que sea, como para que realmente la gente se lo piense antes de querer ir hacia Estados Unidos. Y de la mano, pues el hablar de circunstancias en donde pues empezó a cerrar algunos programas que tenían de admisiones de refugiados, en donde mucha gente se fue a meter a Estados Unidos buscando que le dieran esta posibilidad de entrar como refugiado. Y fíjate que apenas conocí en este último viaje que hice a Los Ángeles, conocí un chavo guatemalteco, no, nicaragüense, que justo me dijo, la verdad es que apenas ya alcancé a hacer mi trámite de que soy refugiado, creo que es perseguido político, Uh-huh. y me dijo porque yo tenía el presentimiento de que, o sea, en el momento en el que llegara Donald Trump, ya iba a ser mucho más complicado, y o sea, en el primer día Claro. pasa esto, que mira, dentro de estas, ya que estamos en el tema de migración, ¿no? Uno de los puntos que también le quiso pegar fue a que las personas que ya no puedes tener la ciudadanía por nacimiento, ¿no? Que también esto se contrapone a lo que dice la 14ª enmienda, ¿no? Constitucional, que dice que aquel que nace en suelo americano, bueno, suelo estadounidense, tiene el derecho a ser estadounidense. Pero me acuerdo que alguien durante la firma del decreto, de este papel que se estuvo realizando en días anteriores, alguien sí le cuestionó y le dijo, oye, pero pues realmente, ¿cómo lo vas a hacer? Si, o sea, él puede firmar XY, pero si es un derecho constitucional, él no puede cambiar la Constitución. Si volvemos al tema de jerarquía de leyes, pues la Constitución está arriba de cualquier decreto que el presidente en turno firme. Se tendría que ir a que se apruebe ante... Que de hecho ya se le echaron para atrás ahorita esa parte, ante su ¿no? Suprema, bueno, su Suprema Corte de Justicia. Pero él o sea, alguien le advirtió y le dijo, van a caer muchas demandas y te van a estar demandando. Y él lo único que respondió fue, hay dinero para eso. O sea, también, uh-huh, digo, estás en este papel de prohibir muchísimas cosas, y de la nada dices, o sea, te estás preocupado porque mucho del capital que la gestión anterior estaba destinando a cosas que quizás eran útiles, ahora tú todo eso lo quieres mandar, pero para contrarrestar las demandas de lo que tú estás proclamando. O sea, para mí es un gasto, si lo queremos ver, innecesario, porque pues, está en Constitución. Claro, aquí, a final del día, también una de las cosas que había estado pasando es que a los ojos de mucha gente son como cuestiones donde dices, somos buena onda, dejamos entrar a los que no están tan bien y vienen de otros lados y están sufriendo y lo que sea. Pero también el problema es que ha sido a costa de la gente, de los ciudadanos de Estados Unidos. Y esa es una de las cuestiones que mucha gente justo estaba diciendo, oye, no me parece. E incluso de mucha gente que había llegado desde hace mucho tiempo, había emigrado y estaban en sus procesos de naturalización, uh-huh, y todos sus procesos. Mucha gente que llevaba 10 años, 15 años, un montón de tiempo. Y de repente veían gente que llegaba y le daban hospedaje, y le daban dinero, y le daban un montón de cosas, y tampoco estaban contentos, o sea. Es correcto, o sea, yo creo que para poder entender y uno realmente
tratar de ser objetivo en tu pensar y poder sentir la empatía con Donald Trump o con el pueblo de Norteamérica o los ciudadanos, pues uno también debe de voltear y tratar de asimilar la misma situación si estuvieras del otro lado, ¿no? Por ejemplo, en México, en caso con nuestra frontera inferior, o sea, en la parte del sur, ¿no? Entonces, pareciera ser que si tú hablas con la gente que convives y opina, y obviamente hay mucha gente opina muy acaloradamente, sin mucho conocimiento, y si contrapusieras el pensamiento que tiene respecto a la migración de Estados Unidos y también respecto a la migración de sudamericanos a México por la frontera sur, notaríamos que no están siendo objetivos, ¿no? Que piensan incluso diferente, ¿no? Entonces eso, para mí, por eso creo que es un tema difícil y sensible el que estamos tratando, porque o sea, lo correcto es tratar de ser objetivos, ¿no? Tratar de ponerse en el lugar del otro y es fácil a través de pensar como nos pasa en la frontera sur, ¿no? Escuchamos que estamos mal en situación económica y de repente Sheinbaum regala no sé cuánto dinero a los sudamericanos que están pasando, ¿no? Y decimos, ¿por qué hacen eso si aquí hay más gente que tiene más necesidades, ¿no? Pues es el mismo pensar que tienen los americanos cuando van los mexicanos allá, ¿no? O los que se pasan la frontera de aquel lado, ¿no? Entonces, ese discurso que manejamos y que incluso me pareciera conocer también un poco de parte del gobierno actual es eso exactamente. O sea, incluso la retórica que maneja el presidente de México es como considerando ya también que es un derecho el poder entrar a Estados Unidos. Espérame, cabrón, o sea, tu labor, tu accionar, tu alcance es dentro de México. Claro. ¿Qué estás haciendo para que no se vayan allá y que tengan una mejor vida aquí? Nada, Claro, ¿no? que fíjate, yo lo pondría tratando de hacer una analogía, porque vuelvo a lo mismo, de repente es como decir, ay, qué mala onda, o por qué no lo hacemos, o por qué no dejamos, o por qué X o Y. El tema ante las circunstancias es como realmente, imagínate que vives en una privada o vives con tus vecinos alrededor y tú llegas ahí y de repente dices, pues, ¿sabes qué? A lo mejor tú eres el que le va un poquito mejor y tienes la tele más grande y los invitas cuando viene el Super Bowl y entonces llegan y están ahí contigo y les vas abriendo las puertas y van llegando. Pero de repente te das cuenta que están llegando y ya no se van. Sí, ya se quedan ahí, ¿no? Siguen llegando, o siguen llegan estando ahí. más de los que Más fuera de de los que la esperabas colonia, ¿no? también. Y dices tú, oye, Claro, ¿Por qué me están llegando externos? tú no estabas en este grupo, ¿no? claro. Y sobre todo también porque empiezas a llegar en un punto, y creo que esa es la cuestión que muchas veces antes se criticaba, de que él decía, es que ahora nos está llegando lo peor. El problema es que cuando se empezó a dejar a la ligera el tema de la migración, era muy diferente a cuando la gente que viajaba, y eso creo que es una de las cuestiones que de repente la gente no se está dando cuenta. Cuando tú lo hacías tan difícil y sabías lo complicado que era, la gente que se aventaba el viaje era gente que realmente decía, ¿sabes qué? Va a estar bien difícil. Bien difícil. Antes no decían, oye, voy a llegar y me van a dar dinero y me van a poner un hotel en Nueva York. No, y trabajo, es, ¿no? voy a tener que ir, voy a tener que atravesar quién sabe cómo, pasar el desierto y luego llegar a un lugar en donde me voy a tener que estar medio escondido y voy a tener que empezar a trabajar. Y Pero hay gente- ganarse el derecho y la confianza de trabajar de la Así es. gente de allá. Claro, y yo voy a ir allá a trabajar, y si trabajo, porque eso sí, así, esa era la parte que asimilaban, es, yo sé que si allá sí trabajo, me va a ir bien. Sí, Y la diferencia que ha pasado en términos generales, porque además esto no es algo que pase nada más en Estados Unidos. que si lo pensaras del lado opuesto, estarías igual. Oye, viene una persona de Sudamérica y tú dices, ok, no quiero ser bueno por bueno de caldo de pollo, lo que quiero es dar la oportunidad, si eres trabajador y lo ¿cómo se llama? Y la valoras y empiezas a demostrarlo, entonces empiezan a ganarte tu confianza, ¿no? O sea, como que hay que pensarlo de los dos lados, Claro. ¿no? Sí, que a final de cuentas creo que era como una situación en que tú sabes que va a haber una filtración de gente que va a estar llegando a cuentagotas o de cierta forma, que es gente que sabes que trae una intención Ujú. y que además normalmente era gente que quería asimilarlo, ¿no? Era gente que llega a asimilar la cultura. Ellos quieren ser Exacto. como nosotros, quieren ser americanos, no quieren ser mexicanos, por ejemplo, No quieren ser latinos. en Estados Unidos.
No, Sí. ellos dicen, ¿sabes qué? Incluso me quedó chico el lugar en donde yo estaba porque yo quiero seguir trabajando y seguirla haciendo. No que haya Ujú. situaciones que me lo impidan. Y obviamente llegaban con esa idea de precisamente asimilar la cultura y querer ser como lo que es allá. No voy a tirar basura, me voy a portar bien, voy a seguir las Respetar reglas, el tránsito, voy a claro. respetar todo. Y es una situación que durante mucho tiempo se dio. Cuando estas reglas, que es lo que creo que en general nos ha pasado, de repente decir, no, es que hay que ser buena onda. No, entonces las reglas a veces sí, pero a veces no, porque a final de cuentas hay que tomar en cuenta que entrar de esa manera al país es ilegal. O sea, estás cometiendo una ilegalidad. Si es un delito que se puede perseguir de alguna otra manera, ¿no? Ujú. De repente cuando lo dejas, sabías que pasaba, sabías que tenías que pasar porque de alguna manera eso te contrarrestaba puestos y ocupaciones que necesitabas que se dieran, pero lo permitías. Cuando lo empiezas a dejar sin controles, Restricciones. empieza a llegar gente que ya no quieres, que eso era donde se refería Donald Trump en un principio. Nos está llegando lo peorcito. ¿Por qué? Porque en esas caravanas de gente que llegaba, pues la verdad es que mucha gente Al ser laxos los se permisos de metían entrar, gente que no querías entre la bola y podían entrar como si nada. ¿qué es lo que pasa en cualquier lado, no? O sea, si tú restringes un acceso y empiezas a ese acceso a ser muy tolerante y muy permisivo, entonces sí, se empieza a pasar la gente que tal vez no debería estar pasando, ¿no? En ambas fronteras, sures justo. para México y de Eso. México para Que de Estados hecho Unidos, ¿no? Ahí quiero meter yo de mi cuchara. Es una cucharota lo que metes. No, a lo mejor va a ser cruel o mamón si lo queremos ver así. Pero, por ejemplo, yo estoy muy en contra de todo este tema de las caravanas migrantes. Desde que empezaron hace... ¿Cuántos años? Habrá sido que empezó las primeras, hace unos 4 o 5 años que andaban pasando por aquí caravanas de centro y sudamericanos. Yo, en lo personal, Katsin Martínez, yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? En ese entonces, el paso de la frontera no era tan laxo como en los últimos 2-3 años. ¿Qué pasaba? Llegaban todas estas personas que entraban aquí a México de manera ilegal, que como dice Juan, hay que ser buena onda, oye, dales chances, son nuestros hermanos latinos, nosotros somos buena onda, no somos como allá. ¿Qué pasa? Toda esta gente, no sé, una caravana de 1,000 personas, ponle tú que pasaran 50, 100 en ese entonces, ¿no? ¿Qué pasaba con todos los demás? Pues de repente estaban ahí todos en la frontera, pegados al muro, esperando a pasar, o viendo cómo lo hacían, pero realmente ninguno de ellos decía, me voy a regresar, ya fallé, me voy a regresar. Y además lo que pasaba, a diferencia de antes, es que como se veía tan fácil esa posibilidad de llegar y de decir, pues un montón de gente le decía, no, sí, vete. El problema es que además gente se estaba aprovechando de decir, sí, claro, súbete, te cobro tanto, te llevo allá, pero entre todo ese interés aprovecho esa circulación y ese tráfico de gente para meter otras cosas y hacer otras cosas. Es que era un aprovechar. Y aprovecharme de la gente, porque también de todos estos que sí, lo usaban como de un escudo, ¿no? Claro. Sí. Ahora, viene un tema, o sea, hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, o sea, hacer las cosas bien y también hacerlas mal implica esfuerzo, trabajo, dedicación, Pero es que constancia. ¿Para qué harías todo eso? Y hacer las mal? cosas solamente por dar permiso es no hacer las cosas bien, es solamente ser buena onda a lo tonto, ¿no? Claro. Entonces, tú tienes una frontera donde creen que el único responsabilidad es decir sí o no, pasan o no pasan. No, tú al momento que haces el cálculo de decir soy buena onda y pasan 100, tienes que saber que esos 100 en qué camino, en dónde van a quedarse, qué se van a dedicar, cuál es su objetivo. No solo darles porque acceso, la verdad ¿no? es que aquí nos pasa en Querétaro, ¿Y estamos en el centro y nos la encontramos, intención? y nos encontramos a personas que van de paso hacia el norte y pues ¿cómo les ayudas? ¿Le ofrece un trabajo? Te lo va a dejar en 2 días. Claro, que nos interesa. Que además, ok, y a lo mejor no para meternos tanto en este rollo, porque no es tanto la idea de comentarlo desde ese punto, pero creo que más o menos lo hemos planteado. El problema es que a final del día, al salirse de control, permite que se aproveche, que más El bien abuso. algo que antes funcionaba, que era el hecho de que hubiera una migración de cierto nivel y cierto tamaño, sí te llevaba gente que realmente le ayudaba, en este caso a Estados Unidos,
a acomodar ciertos sectores económicos y que lo cumplieron. Pero en este caso se está volviendo en un problema y obviamente se suena mal cuando te dicen ya no voy a dejar entrar gente porque me está llegando gente que no es la que quiero, que de repente la gente dice, pues oye, ¿por qué es eso? Pues porque sí está pasando, porque ahora sí vemos que de repente la gente que ya está llegando sí se mete en problemas. Pues estamos viendo que hay bandas de varios países, que no voy a decir en específico ahorita, que están metidos allá haciendo crímenes. un montón de Y cosas. por Y la retórica es sentirse ofendido. Claro. O sea, dices, ¿por qué te sientes ofendido? Es que la gente piensa que están en el que tienen el derecho de y entrar, ellos la obligación. y ellos la obligación de darte el acceso. Es una tontería. Por eso yo estoy muy en desacuerdo de todo eso. Digo, quizás suena desde mi Y privilegio. la otra, Pero incluso ahorita que California está, el sur de California está necesitado de gente en construcción. Por ejemplo, yo ahí, a lo mejor sí van a usar la mano de obra que tengan ahí. Pueden ser permisivos en decir, ok, vamos me a hago el dejar de la vista un me poco hago de la lo... vista gorda, no, dejo pero pasar a ni 100. siquiera tienen que hacer de la vista gorda, porque, digo, incluso hay programas Sí, que te llevan llevan gente temporalmente Sí. a trabajar. Sí, no, y claro, ha habido todo el tiempo. después Con incluso, visa. incluso pueden Claro. apostar a que después, o sea, si hicieron un muy buen trabajo, se portaron bien, shalala, pueden después incluso aplicar para permanecer allá. Pero el problema es ese, o sea, ponle tú ahorita, después de que vieron las noticias, un grupo de indocumentados dicen, mira, ya va a haber jale, ¿no? Van a ocupar gente en la construcción. Ahí va toda la bola de gente. Si quieres los dejan pasar, si no, no. Pero en el supuesto que los dejen pasar, van a decir, bueno, ya estamos acá del otro lado, ya usamos como pretexto que hay una necesidad, y ahora ¿qué vamos a hacer? No, pues es que ¿sabes que está bien fácil? El fentanilo. Y ya se empieza a desviar todo lo importante o lo bueno que era. Donald Trump ahora con sus declaraciones le cuestionaron sobre la visa de trabajo, ¿no? Que si la iba a suprimir, o sea, la visa de trabajo le iba a suprimir o qué iba a hacer. Y dice, nosotros no estamos en contra de que venga gente a trabajar legalmente. Estamos en contra de que venga gente no capacitada, que no aporte, que no sume. Dice, claro que queremos tener a los mejores para hacer un mejor país. Y ellos están en su derecho de decir quién entra y quién no entra. Pues claro. Así como lo está México en el sur. Claro. Sí. O sea, es un derecho que cada nación tiene de poder escoger Para a eso hay quiénes fronteras. entran y a quiénes no. Por Y eso ahora- hay límites federales, o sea, Claro. si no, no existirían las fronteras. Pero sería fíjate, como pásele. Aparte hay otra cuestión, y a lo mejor esto también está medio gacho, pero es la verdad. O sea, mucha gente que está llegando ahí es porque su país está destruido. ¿Y por qué su país está destruido? Porque votaron por alguien que les destruyó su país. Claro. Y el problema es, pues sí, pero a ver, tú votaste por una persona que destruyó tu país, que se convirtió en un dictador y que hoy en día después puso a otro individuo y tu país está hecho un reguero y no puedes regresar, pero también tú eres culpable. ¿Por qué Estados Unidos tendría que dejarte pasar a ti cuando tú hiciste eso? Es que es una Y otros facilidad. países les puede pasar Que es lo una mismo. responsabilidad indirecta, ¿no? Que también Claro. podrías decir, es un poco injusto que tú pagues por el gobierno, ¿no? Aunque la frase dice de que Cada quien cada tiene pueblo tiene el gobierno que se merece. merece. Sí, pero también reconozcamos que no todos están en la misma posición. Pero, ahí te va, la persona que considere que no está representado por su gobierno, que lo demuestre, no que lo diga, que lo demuestre. Y sí, demostrándolo es como te aceptan otros países, ¿no? Pero aquí el detalle Pero es estás que de no acuerdo que quieres todos modos no demostrarlo, tendrían- solo quieres pero que te lo aparte no crean. tendrían- aparte Y no entonces tendrían la ahí es obligación, cuando no tienen ninguna obligación en creértelo. Tienes que ni en demostrarlo. aceptarte, ¿no? Te tienes que ganar ese derecho. Si lo demuestras y si lo eres, te aceptan, porque nadie va a rechazar a una persona que aporta. Ahora- Es que simplemente volvemos poniendo este ejemplo. Es tal cual la entrevista de la visa. ¿Por qué te la aceptan a unos y por qué te la niegan a otros? ¿Tienes que, me estás ofreciendo algo para yo dejarte venir a mi país de manera legal? Sí. Adelante. Bienvenido. Y otra vez estás en tu derecho. Y- Tú puedes estar en tu derecho de dejar pasar a alguien o no a tu casa, Exacto. Sí, tal cual. porque es tu casa, Sí. ¿no? Y nadie te puede decir qué mala onda eres o, pues bueno, son tus reglas, tu casa es tus reglas. Ahora, y otra vez, vuelvo a lo mismo. El problema es que de repente como que en muchos lugares dijeron, no, hay que dejar pasar a la gente. Sobre todo, por ejemplo, en Europa, que además En estaban España, teniendo ¿no? un Y tema Francia. con la población. Pero entonces empezaron a decir, bueno, pues dejamos entrar a la gente. El problema es que esto sí ha traído circunstancias que no están siendo buenas porque, por ejemplo,
Ya estaban en un país como Holanda, el 60% de las personas ya no son originarios de Holanda. Y otros países, por ejemplo Alemania, Francia y España, ya están llenos y hay cotos y áreas en donde solamente hay gente extranjera que además tienen un problema que era lo que hablamos hace rato. No es gente que va con la idea de asimilar la cultura. Es más, casi van a imponer su propia cultura. Fíjate, qué bueno que queda grabado, pero casi te puedo apostar que Alemania no vuelva a ganar un mundial en su vida de fútbol. ¿Por qué? Porque había una cuestión que era la mentalidad del alemán que se reflejaba en todo. Pero eso está cambiando y no es mala onda, es parte de lo que viene siendo el reflejo de muchas cosas de la cultura. Cuando llegabas de una forma controlada, la gente que llegaba asimilaba la cultura. Querías ser como tú, querías tomar esa parte. Cuando llegan sin control, lo que está pasando es que se están volviendo como precisamente colonias de esos países de donde está viniendo la gente, en donde normalmente también todo ese tipo de temas de controles no se dan. Y están perdiendo mucho de la identidad. Primero estás perdiendo la identidad de muchos países y luego están pues hasta teniendo problemas porque a final de cuentas llega gente con, por ejemplo, religiones diferentes en donde empiezas a tener problemas de religión que antes no tenías en las calles de esos mismos países. Entonces, esto es una cuestión que a final del día la idea es buena en decir soy buena onda y hay que hacer buena onda y hay que aceptarlos, pero no, también tienes que entender cómo y cuándo y cuáles tendrán que ser las cuotas por medio de las que lo puedes hacer de una forma controlada. Cerrando en esto para el tema de los negocios. Para México, esto trae varios problemas. El primero es, cierras la frontera. El problema es todas las caravanas y toda la gente que ya está atorada, porque una de las cosas que está pasando es que a la gente la van a regresar a México, entonces tú vas a tener a todos estos de aquí. Oye, a ver, tienes a 5,000 venezolanos, por ejemplo. Pues regrésalos a Venezuela, no me los estás echando acá. Y otra cosa, porque además una de las cuestiones que está diciendo que van a hacer en términos generales, porque no es que van a regresar a todo mundo. Primero quieren empezar a regresar a la gente que ya identificaron que tiene antecedentes y tiene circunstancias que no son aptas. Sí. Entonces, ¿qué crees? No nada más nos van a regresar gente, nos van a regresar lo peor. Claro, de la gente que realmente quieres, o sea, la que primero me quieres hacer porque yo no quiero que me si regresaran a todos de forma pareja, pues entonces podrías decir, ok, van a regresar 100 venezolanos, permíteme escogerlos, porque seguro hay gente valiosa, pero también hay gente no valiosa. Entonces, tú dices, yo sí podría, permíteme entonces entrevistarlos y decir cuáles se quedan buscando una oportunidad, aportan a México, se asimilan a la cultura, y cuáles son los que vienen a imponer una cultura. Porque además ahora nos va a pasar a nosotros, porque ahora es también... Es el mismo derecho que todos tienen. No está nuestra economía como para agarrar y decir, tráeme a mi gente que me está regresando y tráeme a todos los demás de otros lugares que está regresando. Claro, y los derechos humanos también tienen que ser como parejo de acuerdo a lo que tú aportas. No todos tienen los mismos derechos humanos cuando algunos ni siquiera los respetan. Claro. O sea, no sé si me explico, o sea, es como el de, pues sí, o sea, personas que vulneran el hecho de los mismos derechos humanos de otras personas, pero sí consideran que ellos son merecedores de ellos, ¿no? Entonces, tal vez lo difícil es ser juez y poder interpretar cuál es cuál, pero al final tienes que hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque pues mismo Dios lo va a hacer en un momento, que eres bueno o eres malo. Y ahora fíjate, yo pienso que ni siquiera es como que sea tanto el hecho de que agarre y diga, me reviento y me aviento a todo mundo para afuera. Siento que también una de las cosas que Trump quiere lograr al final es, por lo menos es el tener el anuncio que dice cuidado con el perro. Uh-huh. Entonces ya menos gente diga, como lo que hizo me voy. TikTok. Sí, o sea, generas pánico y, exacto, es nada más y tú mismo lo aguas. solucionas. Igual el perro es un chihuahua, pero tú no lo ves. ¿No? Pero por lo menos una de las cosas que haces es no vengas porque no quiero que entres. Entonces tal vez la mitad de la gente que estaba pensando en irse se detiene. Pues lo mismo que hizo en su periodo anterior con lo del muro, claro, ¿no? La amenaza del muro, nadie va a pasar, shalala, ni siquiera lo acabó. ¿Qué pasa? Entra Biden, pasa todo esto que estamos diciendo y ahorita otra vez, es su modelo de funcionar. Y a mí, perdón, pero creo que la retórica que se ha querido manejar constantemente es la de satanizar una imagen o beatificar otra imagen, ¿no? O sea, no es ni malo ni bueno, simplemente tiene su derecho
a ellos defender lo que les pertenece y poder aceptar quienes entran, Uy, pero hay que verlo en y sea el viceversa, presidente que sea, sea el presidente y hay sea. que ser en viceversa, o sea, ese mismo derecho lo tienen aquí, lo tenemos aquí, solo que cuando un gobierno o algunos medios se enfrascan en la retórica de Es que les es hacerlo ver mal, pues dices, la verdad es que una persona como Trump sabe perfectamente que cuando te quieren hacer mal, lo hacen. es que vas por buen camino. Sí. Y obviamente también pues es como de repente pues ya se creó la fama en un cierto sentido y pues aquí ya es como ver toda la parte negativa y verlo todo desde el punto de vista como llevarlo a extremos, ¿no? Pero justo a veces es también tratar de verlo de una forma más tranquila y es esto, más objetiva, que es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el tema y qué es lo que se salió de control y que realmente no está ayudando a nadie? Y que creo que un poco que vuelve ese tipo de control a este tipo de situaciones puede ayudar a que las cosas de alguna forma mejoren, porque al final del día el hecho de que estuviera abierto y todo, en la gente en Estados Unidos no está haciendo que quieran más a la gente que emigró. Los están haciendo que los odien cuando eso ya no era un problema que existía con la gente que ya estaba allá. Ese tipo de temas en donde ya te veían feo porque te veían diferente o hablabas español, ya no estaba pasando. Ya no existía. Pero ahora que estaban llegando otra vez estas circunstancias, el tema es que sí, ahora como que otra vez existía esa situación en donde, oye, no, yo no quiero gente que no sé de dónde viene, ni sé por qué está haciendo esto. Y a lo que viene. Exacto, entonces esa es una de las cuestiones. Entonces, el otro problema también que nos va a implicar esto es todo esto que hablamos de la gente que van a regresar, que obviamente el asilo y las cuestiones de apoyo y todo eso ahora lo tendría que llevar México y cómo lo va a afrontar si nosotros ya tenemos nuestros propios problemas. Y otro tema que está de la mano con esto también fue el hecho de la consideración de designación de los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Ese va a ser un problema, ¿no? Y la vigilancia que va a tener que tener la frontera por esa y que aquí otra vez vuelvo a lo mismo, fíjate, aquí otra vez todo el mundo está diciendo, Trump y nos odia y no sé qué. Bueno, es que creo que una de las cuestiones que de repente no entiendo es como si la gente ahora, tú escuchas cuando la gente habla de esto, parece que defiende a los carteles. Y lo que están diciendo es ilógico. A ver, por ejemplo, aquí en México, en Sinaloa, ¿por qué no se les denominó terrorismo con los 2 culiacanazos que ha habido? Porque se puede considerar como un acto de terrorismo. Y lo queremos poner en palabras de... Y otra vez, digo, que el tema terrorismo para Estados Unidos es algo delicado y que... Digo, nosotros no lo hemos vivido como tal. No como ellos, pero que quizás ya después de lo que pasó en aquel 2001, ya quizás pueden denominar terrorismo algo más pequeño. O sea, imagina, ve lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Se sintió ofendida y metió la soberanía por medio. Porque aquí pero ¿qué soberanía hay para la gente que le dispararon los cárteles? ¿Qué soberanía existe? O sea, pregúntales a ellos de soberanía cuando han perdido su libertad gracias a los cárteles que son enemigos de la sociedad. No, y aparte, pero el gobierno no los quiere reconocer como enemigos. Y cuando alguien del otro lado de la frontera los reconoce como enemigos, entonces te sientes ofendido por tu soberanía. Yo creo que por ahí hay una llamada de atención muy fuerte al de, oye, ¿por qué tu discurso es de ofensa de soberanía? Cuando realmente lo que estás descuidando es tu verdadera chamba. No, o sea, porque al final de cuentas es mi problema y también el tuyo. Claro. Entonces, y aquí, lo que pasa es que aquí la forma en que la gente de la política en México lo está tomando y lo que le están vendiendo a la gente para que la gente se enoje, diga, maldito Trump, es que si los consideran y los designan como organizaciones terroristas, nos pueden invadir. Claro. Sí, y eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. Pero hay otra cuestión que en términos generales la gente no le están diciendo y es lo siguiente. Si tú le dabas esta posibilidad o le das esta posibilidad que ahora ya existe porque ya lo cambiaron, la diferencia es que cuando tú puedes generarlo o establecerlos o ponerles esta etiqueta a los cárteles de organizaciones terroristas, una de las cuestiones que más se la va a pensar la gente es porque cualquier empresa
que tenga una implicación, que se puedan ver un lazo directo con algún cártel por medio de empresas fantasma o lo que sea, va a tener un problema con la justicia de Estados Unidos y en un momento dado se les puede requerir o se pueden ir contra esas empresas. Entonces, cierra un tema en términos comerciales de decir, ten cuidado o ten cuidado con quién haces negocios, porque aquí sí me das la posibilidad de que si yo veo algo raro, también tu empresa se va a ver involucrada. Entonces cierra la brecha a que realmente pues, las empresas se tengan que andar con pincitas para ver con quiénes hacen negocio y con quiénes no. Que esa es una cuestión de decir, les voy a cerrar las posibilidades y los brazos que tienen ahorita para hacer lo que se les da la gana. Entonces, parte es simple y sencillamente ver la manera en decir, si yo defino a una organización que yo ubico como terrorista, ten cuidado de no estar haciendo negocios con ella porque entonces tu empresa también se va a ir de la mano. Que esto sería la analogía directa a lo que pasó en Estados Unidos la vez pasada con Trump, cuando declara a Huawei una empresa non grata para el gobierno de Estados Unidos y por ende, ¿se acuerdan que tuvo que sacar Google? Ya no podía estar en los Huawei, porque lo mismo, no puedes estar asociado con una empresa que tenga está links marcada de alguna manera. Entonces fue lo mismo que pasaría y es lo mismo que pasaría en este caso, que cierra puertas para que las que puedan utilizar en este caso, pues digamos, ¿cómo se llama? La delincuencia organizada, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces eso creo que esa es una de las cuestiones que es importante de considerar y son otra vez cuestiones que a final del día también se supone que lo que están pidiendo es apoyo de México para disminuir tanto el flujo de gente, es decir, que está pasando justo, tú lo decías hace rato, por nuestra frontera sur hacia Estados Unidos, entonces ya también tú deténla a la gente en el sur. Ya no permites que pasen porque ya no queremos que pasen acá y tú no quieres que queden allá. No es que no quieras que pasen, simplemente tienes que poner un filtro y restringir y decir, sí, que pasen los que dan, o sea, los que aportan, pero no, que no pasen los que no aportan. Y en caso de que los que vienen huyendo de un delito no tienen ese derecho. Y en caso de que los regresen, que se regresen, pero a su país, no al nuestro. Exacto. Oye, pudiera ser un delito de persecución, bueno, pues para eso se pide asilo y se demuestra, oye, mira, aquí están estas situaciones donde por yo tener ideas de este estilo contra el gobierno actual, se me persigue, pero soy una persona preparada, que aporta y que intentó hacer algo, ¿no? Claro. Pero cuando te regresas en una persona porque anda huyendo de un delito y lo andan buscando por haber asesinado a alguien, pues permíteme decir que no quiero que entre. Claro. ¿No? Estamos en nuestro derecho. En el derecho. ¿Y cuál es el derecho? De entrevistar y preguntarle información. Claro, ¿qué implica? Hacer bien las cosas. No es dar permiso por ser buenos, es dar permiso a haciendo las cosas bien. Claro. Y hacer las cosas bien implica trabajo, esfuerzo y hasta recursos, ¿no? Claro. Es como nosotros con el trámite de la visa. Hay que meterle lana para poder nosotros tener ir a la entrevistas, oportunidad de ir a gastar dinero a Estados Unidos. Sí, claro. Porque mucha gente es lo que hace. Sí. ¿No? Vas y aportas algo y regresas. Claro, así funciona. Claro. Pero no vas allá a abusar de los recursos y después sentirte ofendido cuando te dicen, oye, cabrón, pues creo que estás abusando de mí, hazte para atrás, ¿no? Tú vas a decir, ay, no, me estás ofendiendo. Espérame, o sea, el mismo derecho tenemos nosotros. Como ellos. O sea, y lo que ha pasado es totalmente lo contrario. Entonces, sí creo que primero hay que vernos internamente, o sea, que actualmente deberíamos de ver qué estamos haciendo para que la gente no se vaya a Estados Unidos. A final de cuentas, esto es un fenómeno que es un fenómeno global e implica que varios de los países que se involucran pues hagan o pongan de su parte. Es simple y sencillamente eso. Pero va de la mano con todo. Porque el siguiente punto, por ejemplo, que son los aranceles y el comercio, ¿no? Uh-huh. En términos de qué es lo que hay aquí. Uno de los temas más controversiales, ¿no? Una supuesta guerra, entre comillas, de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos y nuestra señora presidenta, ¿no? Que a final de cuentas aquí los dos lo tomaron, tanto Canadá como México, decir,
¿yo por qué? Qué mala onda, ¿por qué me pones aranceles? Bueno, es que además a Canadá, Estados Unidos lo están nulificando absolutamente de todo. O sea, parece que Canadá no existe para Estados Unidos. Sí, porque a final de cuentas, pero fíjate, otra vez es, qué mala onda, ¿por qué le pone esto? ¿Por qué hace esto? Tiene una razón muy específica y lo ha dicho. Primera, si tú no me ayudas con el tema migratorio, Te castigo. te castigo. Si tú no me ayudas con el tema Seguridad. de seguridad, porque también por tus fronteras, no nada más las de México, porque también se lo dijo a Canadá, Sí. por tus fronteras se me está metiendo gente, yo te voy a castigar. Y si tú me estás metiendo goles con el tema de productos chinos, porque ni tú México, ni tú Canadá están teniendo cuidado con lo que están metiendo. En México, todo el tema de los coches eléctricos de China que estaban llegando y que estaban haciendo todo, metiendo un montón de modelos más toda la mercancía. y sin cuidado, por supuesto que le afecta a Estados Unidos. Claro. Entonces lo que te estoy diciendo es, a ver, además tenemos un tratado. Pues como dice el tío Fer. Sí, somos realmente amigos claro, o dices que eres mi amigo y me estás haciendo por atrás otras ¿Sabes también cosas? que siento? Como dice aquí el tío Fer. Quizás caemos en cierto punto de ser hipócritas, en sentirnos afectados y ofendidos, cuando realmente nos está haciendo un llamado de atención que mencionabas anteriormente sobre lo que se está haciendo mal aquí en nuestro país. O sea, estás dejando entrar mercancía que no es de buena calidad, que es evidente que ha dado problemas hablando de coches chinos. Oye, pues ¿para qué estás inundando tu mercado de eso? Tema de seguridad, lo que decías, ¿no? No los ves como enemigos, los ves como amigos, secreto a voces, que todos sabemos que hay buenos lazos. El tema migratorio, tú le estás regando desde el sur, nos están fregando acá en el norte, pues ahí te va, ese es tu rollo. Entonces realmente pues son castigos, ¿no? Lo que decía Juan. Pero toda esa parte de decir, de envolverte en la bandera y la soberanía y todo eso, pues está bien, ¿no? Y de repente te dicen eso, pero a ver, ¿qué sí ha pasado? Y muchas cosas que nosotros habíamos dicho o pensado, y gente, por ejemplo, que es gente que es empresario, por supuesto que estas cosas le afectan. Claro. Que te metan productos chinos, que no estén pagando pues que va en contra de la aranceles e impuestos, que ¿cómo no se estén... llama? De la competencia, de la justa competencia, ¿no? Al estar metiendo tanto producto. Ajá. Bueno, además, pues vas al centro de Querétaro y te vas a encontrar que los puestos que más venden son puro producto chino y es el mismo producto en diferentes puestos. Pero fíjate, justo sale Trump y dice esto, ¿no? Hace 3 meses, ¿no? Y todos, no, ¿cómo? No sé qué. Pero qué raro. En estos últimos 3 meses hemos visto decomisos fue que se de pusieron encontraron laboratorios de... Que empezaron a incautar ahí en Izazaga, en el centro de la Ciudad de México. Exacto, todos los de repente, ¿no? ¿no? Fueron y empezaron a agarrar toda la mercancía china de contrabando que estaba en el centro hasta de la Ebrard Ciudad de andaba México. ahí metido. Exacto, luego a lo que voy cateos. es... No, claro que eso no pasa, pero qué raro. Luego empezaron a decir, oye, ¿qué crees? No, ya vi y mira, ya hice esto y ya estoy empezando a trabajar, no va a volver a pasar. Entonces, no es, o sea, le está dando la razón, porque al final de cuentas estás viendo que ciertas cosas están pasando en donde le están diciendo, no, mira, sí estoy haciendo ya algo, cosa que no había pasado en los últimos 6 años. Y si se fijan, además, en los últimos, yo creo que en el último año, han empezado a abrir justo tiendas de productos chinos por todos lados, que justo ese es el tema. Y las que están también en línea, que estaban trayendo un montón de cosas, más todo lo de los autos y todo esto. ¿No se te hace algo similar, tú que tienes hijos, Juan? Como cuando le dices, oye, arregla tu cuarto, si no, no vas a ir No, ya está arreglado. Fútbol. Ya está arreglado. No, está arreglado. Lo abres y no está, le dices, pues no vas y te quedas arreglado. Ya recogí los zapatos. ¿Y qué te dice el niño? ¡Qué malo! Claro. ¡Qué injusto! Eres... un ogro. Te odio, me odias, solo quieres hacerme sentir mal. Claro, es la retórica de un niño que está madurando. Y a veces creo que la respuesta que hemos dado al decir, no, dañas mi soberanía, y a la mera hora haces ese tipo de cosas, ¿no se te hace como un comportamiento, pues, infantil? Claro. Es una rabieta de una doble moral. Ahora, yo no estoy diciendo que Trump tenga la razón en todo. No, y que no. Y que además que se le gusta exagerar en cosas. Pero sí hay algo. Sí hay algo dentro de las cosas que está diciendo
que además le ayudaron a ganar otra vez la presidencia, porque tenía razón en cosas que la gente o estaba leyendo bien de lo que la gente le estaba afectando. El sentir de la gente, claro. Pero también de lo que te está afectando en la economía. Porque si yo estoy con Canadá, con Estados Unidos y México, estamos juntos en un mercado, porque se supone que estoy diciendo, te voy a comprar tú a mí, tú me compras a mí, yo Porque te compro somos a ti, lo aliados compramos entre comerciales. nosotros, antes que comprarle a alguien más. Ah, sí, me parece perfecto. Entonces, así estás bien. Ellos nos compran a nosotros les compramos a ellos, pero de repente alguno de los tres, ni siquiera le voy a decir como que fuera, ay, mira, pero si le compro a estos chinos, yo ahorro acá y luego se los vendo allá. Entonces les meto un gol. Y ese es el tema. Que ahí ya estamos en una circunstancia en donde dice una de las partes, ¿sabes qué? Híjole, así no se juega porque se supone que nos íbamos a ayudar entre nosotros. Se supone que era parte de las reglas, ¿no? O sea, meter goles de acuerdo a la regla es meter goles. Y si les compramos a los que vienen de fuera, híjole, les cobramos un arancel cuando entren. Y sientes que también todo esto en temas comerciales y ese coqueteo hacia Asia empezó por ahí en el 2018 con un gobernante nuestro y sus ideales políticos. Y que a partir de ahí quizás empezó... Pero hay que reconocer una cosa. Porque en 2020 fue que se reacomodó y se rehizo, dejó de ser Telecan para ser Temec. Pero también hay que reconocer una cosa, o sea, este sentir del pueblo americano por el cual Trump supo identificar, conversar y proponer, de tal suerte que ganó la presidencia y ganó con el voto popular y también el de los colegiados, es el mismo sentir que hizo ganar a López Obrador, ¿eh? Uh-huh. O sea, digamos, aquí no estamos diciendo que el gobierno anterior era mejor que el actual. No, estamos diciendo que el gobierno anterior también no escuchó al pueblo, tanto que el sentir del pueblo por... Regrésame a lo que yo tenía. Propuso a alguien que prometió ciertas cosas y que ahorita ha descuidado otras cosas, ¿no? O sea... Quizás estaríamos mejor con López Obrador fue el Let's Make America Great Again, sus dos eslogans de por qué hay que regresar no tal vez de esa similitud, pero sí la similitud es de que realmente leyó más el sentir del pueblo. O sea, los otros seguían pensando que el pueblo no estaba fastidiado, pero espérame, pero el pueblo estaba fastidiado de los favoritismos, por eso arrasó la cuarta T y por segunda vez lo hizo. Entonces, el sentir está ahí. Solo sí creo que la solución no es esta permisibilidad que está teniendo el gobierno actual, sino más bien debería ser más objetivo. Yo no mi forma de verlo y sin meterme tanto en tema político, o sea, aunque pareciera en términos populistas que ambos aprovecharon una circunstancia, sí. Sinceramente no creo que sea el caso, porque definitivamente yo sí me voy a ver las circunstancias, pasa una cuestión muy curiosa. En México, el sexenio previo a este que están siendo 2018 fue un buen sexenio en términos generales. La industria, por ejemplo, de la automotriz estaba rompiéndola, o sea, le estaba yendo muy bien. La industria del retail le estaba yendo súper bien. Todos estaban bien, estaban creciendo a 2 dígitos. Realmente la economía estaba bien. El problema, pero curiosamente, cuando a la gente le preguntaban, decían que la economía iba pésimo. Es decir, había una desconexión. Y creo que fue más bien el hecho de cómo se trataban las cosas y más por el tema de los políticos, incluso políticos que tenían, como la gente de los partidos que estaban más cercanos en términos de cómo manejar la economía al gobierno que estaba en ese momento, que le tiraron por tirarle. Porque lo único que querían era quitarle la silla. Era más fácil tirar las piedras. Pero estaba bien en términos económicos y en términos de hacia dónde iba, estaba bien. Ahora, ¿había cosas que mejorar? Sí, pero ya estabas en un cierto camino hacia una cierta dirección que además venía de algún lado. Y después rompes todo porque lo rompiste. No, pero a ver, hay 2 formas de mejorar, ¿no? Imagínate un acercamiento por la derecha o un acercamiento por la izquierda o un acercamiento pendular, donde vas derecha, izquierda, y cada vez te vas acercando más. Ahorita tuvimos un penduleo hasta el lado de la cuarta T, donde viene la interpretación y la historia lo dirá, de si realmente
hubo acercamiento o tal vez oscilizó de más y se fue de largo y en lugar de ¿cómo se llama? De disminuir, entró en resonancia y se fue de largo, ¿no? Claro. Okay. No, esa parte la entiendo y esa la comparto totalmente en cuestión de cómo pendulea esto y nos lleva de un punto a otro en donde las cosas pues se van a... lastimosamente es difícil que encuentres un punto medio en donde se quede, sino que... Pero que vaya terminas por irte amortiguando, ¿no? de un lado a otro. Ahora, yo sí creo dentro de esta situación que si tratamos de ser un poco más objetivos y si Trump en este caso es un poco sensato, fuera de su forma de ser y su efervescencia como persona, creo que tiene claras ciertas circunstancias que sí pueden ayudar en términos generales a mejorar la economía de Estados Unidos, pero creo que tampoco es tonto, creo que entiende a final de cuentas cómo juega México y cómo juega Canadá respecto a ellos, porque por supuesto que el hecho de tener una economía que se extiende hacia el sur y hacia el norte en todas las posibilidades que te da, hasta estratégicamente, es decir, si yo tengo la posibilidad de que por lo que pase con el clima puedo ir hacia arriba y hacia abajo, pues tengo un gran potencial de estar mejor que otros países, que creo que realmente es una cuestión que es importante y que lo entiende. Entonces, más que nada es tratar de entender, porque vuelvo a lo mismo, a mí lo que más me preocupa es un poco esta parte en donde ya se ha hecho una retórica que además empezó por Estados Unidos porque los medios tradicionales pues sí se le aventaron a la yugular a Donald Trump y lo han querido vender de una forma en que si es xenófobo, que si es racista, que si no sé qué. Que si es un monstruo cosas y cosas que así. realmente no son, y menos si lo comparas con políticos. Porque los políticos son gente de lo peor, o sea, sinceramente estaría en el average, en el promedio de un político en las cosas que hace y las cosas que dice. El problema es que aquí no les gustó porque se les metió una persona que no era de su controlable club, ni no era de su grupo. Entonces, creo que lo que más les dolió a todos en general, porque al principio a los republicanos en Estados Unidos también les dolió que les ganara una persona que era un outsider, una persona que venía de fuera, de su entorno. Y luego a los otros del otro lado, pues también. Entonces la aventaron con todo. Pero creo que aquí es donde se debe tratar de medir o de entender las cosas de la forma más objetiva posible. O sea, creo que no es que necesariamente estas cosas se salgan de razón. A final de cuentas, por ejemplo, todo este tema del nearshoring apunta a eso. Es decir, no, ya nos dimos cuenta después de que pasó la pandemia que yo no puedo depender de un solo país y a un solo país que dependa todo el mundo. Del otro lado. Como fue el tema con China. Prefiero depender de los que están más cerca. Y tú eres, además de todo, que estás más cerca porque estás al lado, eres mi socio. Claro. Entonces, quiero hacer las cosas bien contigo, pero ¿qué crees? Que también estoy dándome cuenta que tú me estás haciendo trampa. Porque así como hablamos de todos estos temas que estaban metiendo de mercancía, que no estaba pagando impuestos y todo, incluso esto lleva también al punto del acero y un montón de cosas que también estaban pasando, y además se junta con el tema del fentanilo, porque están acusando tanto a Canadá como a México de también permitir, dentro de todas estas cosas que están dejando pasar, también el fentanilo, que viene a final de cuentas, digamos, la parte que usan para pues producirlo viene de China, ¿no? Que por cierto viene como chinito aquí, Katzin, hace rato se las hacías notar. Ya sabemos de qué lado está en este tema. Sí. Pero creo que tiene, del gigante rojo, ¿no? Viviendo en creo Los que tiene Ángeles. más que ver con eso. Pero fíjate, una cosa que sí no está tan lejos de la realidad. Y sí ha pasado. La verdad es que China ha estado buscando en los últimos 10, 15 años el ir ganando terreno con los países de Sudamérica sobre todo, en donde pues en vez de que se acerquen a Estados Unidos, se acercan con ellos. Y ha estado haciendo muchas negociaciones con muchos países, en su momento Venezuela y otros países en donde precisamente ha tratado pues de ganar injerencia, y no dudo que en su momento también quisiera ganar injerencia con México, ¿no? Pero pues obviamente para nosotros la lógica es Estados Unidos, o sea, es primera, seguimos y debemos de seguir pensando que es la economía pues más importante y que además es el motor que mueve al mundo, y si nosotros estamos al lado deberíamos de pensar que si realmente logra las metas que quiere tener, pues a final de cuentas nosotros estamos de la mano o tendríamos que estar de la mano. Creo que en ese sentido, si somos más un poco más inteligentes y estratégicos, deberíamos de darnos cuenta que eso nos tendría que llevar a un beneficio también de largo plazo. Claro.
Sí, que ahí es ese punto, ¿no? Pero, entonces, ¿cuál es el problema ahorita? Que de alguna manera estas circunstancias, de todas estas cosas que no se han cuidado, nos van a llevar a una negociación del TEMEC en donde Estados Unidos va a exigir cosas, porque los que más han fallado son sus dos socios. Entonces creo que esa es una de las circunstancias del por qué he estado hablando tanto en este sentido, porque quiere presionar a sus socios, decirle, oye, pues sí, pero tú me has estado fregando. Bueno, en la parte del TEMEC, o sea, sí, es un tratado donde hay ciertas exigencias y ha habido faltas de ambos, porque Claro. hubo un tiempo en donde no estaban dejando pasar a los transportistas mexicanos bajo una regla donde, a pesar de que en el TEMEC no estaba incluida, entonces durante 3, 4, si no es que más tiempo, no los dejaron pasar y entonces ellos sí estaban pasando, ¿no? Entonces sí hay incumplimientos de todas partes, solo que a ver, debemos tener la madurez de poder sentarse y arreglarlos y tratar de arreglar con el tiempo apremiante y no sentarse a engañarnos, ¿no? Claro, lo que porque pasa es que aquí el tema es que creen que negociar es llegar a sentarse a engañar. Claro. No, negociar es llegar a presentar lo que les duele, lo que prefieren y hacer un intercambio que aquí hay dos temas que particularmente afectaban, que es el tema de este problema que traen con el fentanilo, porque al final de cuentas es su principal problema de salud en Estados Unidos y yo creo que social. Y la otra parte que afecta también mucho es a la industria automotriz, que es yo creo que la base o una de las industrias más fuertes que tenemos como bloque comercial. Entonces debería de ser de las cosas que más tendrías que proteger. Entonces, la industria automotriz, que ya ha habido un gran intercambio, hay muchas plantas en México y terminamos haciendo este tipo de cosas donde se deja entrar a un sinnúmero de marcas chinas que muy probablemente en 4 o 5 años ya no existan de nuevo. Claro. Y no por falta de oportunidad, solamente por falta de calidad, ¿no? Y que además aquí, y que es una industria que necesita estar totalmente amarrada en temas logísticos, en temas de, o sea, llegar a un nivel de sofisticación como la que tienen hoy en día en términos de cómo funciona en todo el bloque, es una cuestión que es compleja, ¿no? Entonces realmente lo que se ha logrado, si lo tiras por la borda porque no lo cuidas, debería de ser más bien una de las ventajas competitivas que tuviéramos como bloque contra el mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, fíjate, dentro de esta parte, pues digo, empiezas a encontrar cierta lógica que al final tenemos que ir otra vez a negociar y buscar cómo dentro de esta circunstancia donde ellos quieren mejorar o volver a ser América grande otra vez, creo que es válido, pero vuelvo a lo mismo. No quiere decir que pasen sobre nosotros no quiere decir que a nosotros nos fastidien. Quiere decir que también deberíamos de poder tener nosotros opción de crecer junto con ellos si lo vemos. Como dices tú, o sea, realmente incluso solos no se van a poder levantar, aunque se jacten de que es que nosotros lo podemos hacer solos, es una realidad que no. Entonces, tu mejor aliado... Pero tampoco nosotros. No, ni menos nosotros. O sea, ni ellos. No. O sea, lo que es un trabajo en conjunto. No es más importante uno que otro. O sea, imagínate, en el mundo actualmente, creo que el 48-50% de la población es de Asia. El 18% América, otro 18% Europa y creo que el resto Oceanía. Claro, debe ¿no? ser, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que viene? América representa solo el 18%, pudiera llegar al 19%, tal vez un 20%. Y realmente llega ese 20% por Sudamérica, por la parte de Centroamérica, que la densidad poblacional es muy alta, ¿no? Entonces, si no somos América, un grupo, nos lleva la fregada. Con nuestro porcentaje de representación mundial, no estamos en ventaja. No, y es que además, o sea, podemos ser volumen, pero ¿qué calidad es? Sí, y América como su mejor socio comercial debería ser Europa. Porque entonces es el otro 18% que ya más o menos hacen un 36%. Ahora, ¿no? Pero tú estás hablando en términos de población. De población. Que ahí sí hablamos en términos de poder económico, el bloque de Norteamérica es muy poderoso. Uh-huh. Claro. Y esa es la parte en donde se compensa y es la parte en donde nos tendríamos que ubicar. Si nos ponemos las pilas,
Nosotros como México bloque... es la décima doceava economía Ahí debe mundial. andar más o menos. Y justo juntándonos aquí de esa manera con nuestros socios, debería salir bien. Entonces, esa parte creo que va a ser importante de ver a final de cuentas. Esperemos haya gente capaz para el tema del TEMEC, para precisamente aterrizarlo de la mejor forma posible y buscar otra vez, si ellos quieren hacer las cosas bien, nosotros treparnos en eso. Aquí hay una parte que sí creo, y esa me preocupa. Hay una circunstancia en donde acaban de ordenar que se evalúe el crear un servicio de ingresos externos para todo el tema de recaudar aranceles y derechos de aduana, entre otras cosas. O como de alguna manera, pues ir viendo en dónde o cómo, pues de repente le caes o empiezas pues a recaudar dinero de operaciones que puedan ser externas. Uh-huh. Y aquí una de las cosas que creo que sí me preocuparía un poco en términos económicos tiene que ver con el tema de las remesas. Es que representa del Producto Interno Bruto en México. No, y aparte déjate tú que representa. Tuvo un incremento en los últimos 6 años totalmente anómalo. Sí, fue abismal. Es muy grande. Fue abismal. ¿De Creo cuánto? que fue más del 50% de tamaño. Es una cuestión que no tiene, y además no tiene lógica, porque Estados Unidos estaba en una época de crisis en donde la gente no había dinero. No tenía dinero. Pero aún así mandaban de allá para acá. Que aquí el problema un poco va a ser en términos de qué es lo que hay en las remesas. Porque no sabía. puede haber muchos temas relacionados con el lavado de dinero. Sí, porque además las remesas no están para dentro de las declaraciones de impuestos. No, y aparte que mucho se pudo haber hecho como, digamos, de alguna manera, pues haciéndolo, pulverizando estos envíos de remesas. Fragmentándolo y todo esto. Entonces, pues más que un movimiento organizado, pudiera ser más bien un movimiento que obedece a una particular situación de general, ¿no? O sea, que pudiéramos decir no organizado, sino más bien, ¿cómo podríamos decir? Temporal. O sea, como no, yo creo que sí situacional. No, yo ¿Crees creo que es sí, organizado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí ahí no encontraron sabría. un hueco ahí y de alguna manera empezaron a mandar microoperaciones. Y el tema, porque vuelvo a lo mismo, el comportamiento es totalmente anómalo en cuestión de cómo creció. ¿Y sabes también cuál es el tema? Yo me acuerdo que allá en Los Ángeles veía con gente que mandaba remesas para acá. De repente decía, ponle tú, por ejemplo, un IHOP o alguna empresa bien, ¿no? Les daba su cheque. ¿Qué hacía la gente? Pues hay que ir a cambiar el cheque, ¿no? Y te acuerdas que luego en este tipo de marquetas y tienditas te hacían, venía el letrero, ¿no? Se cambia cheques y todo eso, ¿no? Después yo le decía a uno de mis amigos, le decía, oye, güey, luego ¿cómo se lo mandas a tu señora? O sea, que por Western Union o ¿cómo? Me dice, no, porque pues no tengo un ID, no tengo cuenta, no, nada. Me dice, lo que se hace es que vas a ciertas tiendas o ciertos lugares donde te los cambian, ellos mismos te hacen los envíos y le digo, pero por ejemplo, pues te cobran. saben que estás pues, en una situación ilegal y dice, sí, pero luego ahí tienen una lista de como prestanombres, ¿no? Entonces también ese tipo de movimientos, ese tipo de operaciones se presta para que también sea una alerta para Estados Unidos, a lo mejor. Y de hecho yo creo... Quizás por ahí va también. No alcanzo a ver ese... Pero de hecho te voy a decir una cosa, y creo que además este es el as bajo la manga de Trump. Y es de las cosas que ha alegado, son unas. Pero yo creo que este es el as bajo la manga de decir, oye, si no me haces caso, ¿qué tal si empezamos a revisar el tema de las remesas? De las remesas. Porque está pasando muchas, está medio raro. Y aumentó un 50% y lo vamos a en revisar. 6 meses. Nada más imagínate lo que pasara si empiezan a revisar y por lo menos dentro de las revisiones hacen que se tarden 15 días las remesas en moverse. Ya le das en la torre, en términos generales, a la economía. Y eso si lo empiezan a revisar y empiezan a encontrar anomalías, que estoy casi seguro que lo encontrarían, claro, sería un gran problema para México. Y que está curioso, ¿no? Porque la gente, yo me acuerdo que muchos de estos trabajadores que yo conocía allá, pues hacían todas sus cosas ante el IRS. Imagínate, o sea, ¿qué pudieran encontrar? Que el narco está trabajando ahí,
más Nada razón nuevo, nada nuevo. no, pero más razón para justificar el hecho de que es tráfico o sea, terrorismo, ¿no? Claro. No, y O sea, aparte, sigue claro, el dinero claro, y claro. llegas a esa Es situación, ¿no? exactamente. No, y el tema de extradiciones ahorita deben estar sabrosos, además, si ya los consideran terroristas. Y dentro de todo vienen eso por ellos, también, los y llevan. dentro de todo eso también, si te haces de ese dinero, Es enriquecimiento ilícito. Pues, exacto, ¿no? o sea, tiene Te mucho. está amarrando Para por ellos, todas partes. para ellos tienen muchos beneficios el empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Híjole, Que no esto sería la implica- primera vez que lo hace, ¿no? Claro, o sea, y en esto, Además. y eso es lo que creo que puede ser complicado. Y además te voy a decir una cosa, de hecho yo creo que parte de la estabilidad del peso durante todos estos últimos años, últimos Parte de años, ahí. parte también Se mantiene por- en un cierto peso del tema de lo alto de las remesas, porque a final de cuentas quiere decir que estabas trayendo dólares que quieres comprar pesos, que era al revés. Ujú. Está llegando muchos dólares, mucho más creció de lo que estabas acostumbrado, te digo, creo que es más del 50% o algo, si es una cosa exagerada, entonces quiere decir que hay gente con dólares que le dices, oye, quiero pesos, Incluso, ¿sabes qué? en vez de al revés. Me acuerdo que antes... hablo ¿Cómo hace- protegerías es que está tu chi- negocio ahorita Es que mira, está con chistoso. una situación de Está estas? chistoso porque hace 10 años yo me acuerdo que una vez quise cambiar dólares, ¿no? No sé, $20, a lo mucho, no me acuerdo. Y me pidieron una identificación, ¿no? Y la última vez que cambié dólares, cambié como $500. Y yo, pues ya, a esa idea de, pues sí, ahí está La mi identificación. me dijo, no, ya desde ese tiempo ya no se pide identificación. Entonces tampoco ya tienes una manera de rastrear quién te está vendiendo los dólares. Claro. Entonces, si te fijas, todo se mantiene medio escabroso, ¿no? Desde el hecho de que te lo manda una persona que quizás ni existe, que ya falleció, y acá lo recibe alguien, y después de esos dólares ya no sabes dónde están porque pues no hay cómo comprobar Claro. quién te los dio, ¿no? Ahora, una pregunta, y ahorita ibas como a ese tema. Como regresemos a aterrizar a la parte de negocios en Claro, México. en términos de ¿Cómo me va a negocios, afectar? primero tendrías que tomar en cuenta que si algo o parte de tu operación o algo depende en cuestión de dólar, pudiéramos encontrar en un momento dado que hubiera un alza en el precio del dólar, lo cual Ujú. te afectaría. Pero también, por otro lado, y era la pregunta que iba a hacer, te puede afectar para bien o para mal, porque el hecho de que el dólar suba en costo para nosotros implica que también para ellos tiene un beneficio de poder, por ejemplo, contratar o invertir más en México porque les sale más barato. Sí, mira, yo creo que la protección que pudiéramos tener en base al tipo de cambio es una protección. Es muy delicado el tipo de cambio porque lo que dice, o sea, es un reflejo de la situación económica Claro. de ambos países, ¿no? De la capacidad de percepción, o sea, de, ¿cómo le llaman a esta parte de cuánto representa tu dinero? Ujú. Y cuánto representa en pesos y cuánto representa tu dinero en dólares, ¿no? O sea, ahora sí que tu poder adquisitivo, ¿no? Cuando hay un cambio significa que es un cambio también en la parte económica y proyección económica de México, ¿no? Con respecto al de la otra moneda, en este caso, pues, Estados Unidos. Pudiéramos decir que desde el punto de vista económico, compren ahorita dólares para que le ganen un 10%, un 15%, ¿va? Órale, aquel que quiera vivir de cambios, ese es el camino. Que también es bien arriesgado, muy volátil. Bueno, no, pero- hay quien se dedica a eso cuando tiene amasado Tienes un capital dices, fuerte y oye, dice, quiero ganarme un 5%, un 10% en 3 meses. claro. Va, Bueno, válido, aunque ¿no? es un poco especular, o sea, obviamente ese es más Eso se el trata tema de especular. Es como ir a las carreras de caballos y ganar. Es una Claro. apuesta. A fin de Alguien cuentas. gana, alguien pierde. que Es en eso. este caso, digo, yo creo que no tiene tanto sentido. Yo creo que sí va a haber un alza en el precio del dólar, pero digamos, hay razones por lo que lo vas a hacer. Una, si tú tienes parte de tu producción o lo que tú haces, compras o vendes es en dólares, pues deberías de tener una parte en dólares por si necesitas seguir haciendo operaciones, tener, digamos, la forma de... Si a final de cuentas sabes que los vas a usar y los puedes comprar a un cierto precio donde hiciste a lo mejor tu cálculo para el año. Ujú. Si tú piensas que el dólar va a estar a 20 y ahorita está a 20 y compras dólares para seguir trabajando el resto de los meses porque bajo esa circunstancia tú hiciste digamos que haces una cobertura por cualquier instrumento que pueda ser el dólar directo o otro instrumento, lo podrías llevar así, porque tú bajo esas perspectivas dijiste mi negocio puede salir si lo hago así. Eso podría ser una. Si lo haces únicamente por especular,
probablemente pasen dos cosas. Tú lo haces y no sabes en cuánto tiempo puede darse esa situación, si se dé o no se dé, si se la guarden para en un momento dado. Pero pues en el Inter puede ser que tú uses el dinero y no lo vas a tener a la mano, entonces no necesariamente va a funcionar. O si sí quieres hacer una inversión, más bien sería que de lo que tú tienes en cuestión de recursos, pues puedas invertir una parte en pesos y una parte en dólares. Pero no invertir, no me refiero a comprar dólares, sino invertir en empresas que están, por ejemplo, cotizadas en dólares. No, y sobre todo lo que sí puedes controlar es, por ejemplo, si tienes un proyecto ahorita a puerta, tratar de adelantar esos ingresos, gastos para que tu proyecto siga avanzando. Claro. Porque realmente lo que te va a dar de comer es el proyecto, no el incremento del precio en los dólares, ¿no? O no te va a dejar tampoco sin comer. Finalmente, el que realmente debemos seguir haciendo es el trabajo, ¿no? Yo pensando desde la industria de construcción, pues ahorita, el tema del acero. El acero no está alto, o sea, ahorita hay que aventarse los proyectos. Las empresas grandes que se avientan ese tipo de proyectos y no se amarran, lo que hacen es girar la economía, ¿no? Bueno, para mí el ejemplo más claro ha sido de cómo las empresas el año pasado, los últimos 2 o 3 meses, se amarraron y no pagaron las grandes empresas y no pagaban sus adeudos de clientes y proveedores que viven de eso, que no tienen la capacidad de sobrevivir 3 meses sin un pago créditos, y los detuvieron, ¿no? Entonces, si el mismo gobierno no protege a aquellos que tienen una capacidad de vida de 1, 2 o 3 meses, que son los pequeños empresarios. Estoy hablando de Pemex. Estoy hablando de Pemex, estoy hablando de industrias. Yo lo sentí en el caso de los inquilinos. Yo administro unas bodegas en renta y me doy cuenta cuando un proveedor grande le amarra el dinero al que le produce las tarimas. Claro. Me doy cuenta cuando le amarra el dinero a alguien que le pinta sus piezas de reposición. Entonces, los amarran, los congelan 3, 4 meses, los castigan se feo, endeudan, ¿no? venden coches a veces si quieren medio rescatar y a veces ya cuando te llegan a pagar te negocian pagarte en partes. Además. El mismo gobierno si permite que esas empresas se amarren para no quebrar, quiebran a todos los pequeños. Esos son los que truenan. Y la empresa grande sí hubiera tenido la capacidad de sobrevivir los 3 o 4 meses. Pagar. Ellos tienen hasta la posibilidad de agarrar crédito barato. Exacto. Además. Y luego todavía se financian, por ejemplo, de los pequeños empresarios metiendo la factura y pagando los 3 o 4 meses después. El gobierno está precisamente para proteger a aquellos que están en la base de abajo, no a los de arriba. No con los que se sientan a comer, porque los políticos se sientan a comer con los empresarios. Están para proteger a los de abajo, ¿no? Así que solo que es bien digamos, es bien gratificante sentarse con gente que tiene un nivel socioeconómico alto sin dar y creer ser amigos y darle beneficios cuando realmente el rol de un gobernante es precisamente asegurar a aquellos que están ahí. Y fíjate que además en muchos casos ni siquiera es que la empresa lo piense. Es que de repente tienes un financiero que dice, soy buenísimo. Le ahorré el 0.5% de la empresa, sí, ¿a costa de quién? De un montón de empresas chiquitas. Y su reconocimiento a esa persona, a ese cacique o mercenario, fue un reloj de oro tal vez, y bueno, en el mejor de los casos de oro, pero ni de oro, y recibe un reconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que de repente no tienes esa conciencia de lo que estás haciendo? Pero eso es no tener conciencia, ¿no? Es exactamente, no alcanzar a darse cuenta no tener la visión que de para lo que quienes allá trabajan, porque realmente, claro. y eso es lo que se ha vendido, eso es lo que se ha vendido, bueno, al menos eso es lo que yo he entendido del gobierno actual, ¿no? Que vende a los, pero es muy raro, luego se convierten en amigos de los grandes empresarios y vuelven a seguir haciendo las mismas prácticas, ¿no? Claro. A ver, ahí le va. Este te vas a alocar, Fer. Energía y medio ambiente. Bueno, a ver, ¿qué podemos esperar de una persona que dice que el cambio climático y todo eso es falso? ¿Quién dice eso? El señor Donald Trump siempre ha dicho que todo lo relacionado al cambio climático y eso no existe, que son inventos de los aquí qué es lo que empezó. Puristas. El primer punto dentro de estas órdenes ejecutivas fue retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿No? Esa es una de las primeras cuestiones. Que es el que se preocupa por los temas de cambio climático, ¿no? ¿No? ¿Qué opinas, Fer?
Bueno, pues ¿Existe o no existe? me da la impresión de que Trump precisamente está en línea de lo que representa, ¿no? Es Ok. una persona que le escogieron para que económicamente se preocupara por Estados Unidos. Ok. Y claro, las restricciones ecológicas pues son restricciones que no permiten moverse más libremente en los negocios precisamente, ¿no? Creo que Trump lo ve como un obstáculo en lugar de como un compromiso. Y la verdad es que yo me imagino que está haciendo caso precisamente de lo que por lo que lo eligieron, ¿no? Ok. Lo eligieron para dar beneficios económicos de forma inmediata, que es lo que le están condenando a Biden. Y si ves el tema ecológico como un obstáculo, pues lo prioriza y lo Fíjate que yo lo que dentro trata de de quitar, lo ¿no? que entiendo y lo que veo es de repente, pues obviamente Estados Unidos entró en un principio en esto, ¿no? Pero pues Estados Unidos es como el que siempre volteas a ver. Entonces, Ujú. ok, le entramos, va, yo le entro, vamos a hacer una fiesta. Sí, funciona Yo le siempre y entro cuando con está todo. Estados Unidos, si no, no. Exacto, yo le entro con todo, bueno, yo le pongo tanto, oye, te toca más a ti al principio, le entro. Pero con el pasar del tiempo, pues de repente en esta situación dice, oye, que es como lo que hace, es lo mismo que le pasó con la OTAN. O sea, es como dicen, ok, vale, le hacemos esto y le entramos en esto por esta circunstancia, que además la OTAN tenía más que ver con un tema cuando Rusia era un peligro. Ujú. Cuando la Unión Soviética, que ya no existe, era un peligro. Entonces nos protegemos y todo. Ya no existe la Unión Soviética. Entonces es como dicen, ¿por qué sigo haciendo algo o pagando por algo? Que es como de las cosas que él decía. ¿Por qué yo te pago? ¿Por qué yo tengo que estarte protegiendo a ti? Pues paga si quieres que yo te proteja. Tengo forma de protegerte, pero ¿por qué yo tengo que pagar por protegerte o por qué yo tengo que hacer Por eso? protegerme. O en este caso, el hecho de decir, oye, pues estamos haciendo este acuerdo, pero de repente resulta que el acuerdo me sale contraproducente porque a mí me impide hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, como que me pone muchas restricciones en cosas que creo que debería hacer y que al final le van a ser productivos a la gente de mi país. Cuando muchos no lo están haciendo. Por ejemplo, el caso de China, porque de repente todos los países hacemos esto, reducimos la huella de carbono, no vamos a usar esto, vamos a pasarnos a eléctricos, X o Y razones. Pero dejas a otro país que haga lo que quiera, porque pues no está alineado o lo que sea, y al final de cuentas pues no le veo sentido si al final no estamos cumpliendo con razones que nos ayuden de alguna otra manera. Entonces siento que su forma de verlo es, ¿sabes qué? No me ayuda. O, oye, me estás restringiendo el hecho de que utilicemos, por ejemplo, el petróleo. Y entonces Estados Unidos solito se había puesto de decir, ya no voy a sacar petróleo, no voy a hacer esto. ¿Qué es lo que dice él? La propia restricción que yo me pongo hace que yo tenga que comprarle combustible y petróleo a otro país que me lo vende más caro. Sí. Y se están aprovechando de eso. Entonces lo que dice él es, la forma en que yo veo que lo está haciendo es, me quito esta restricción, entonces ¿qué crees? Tengo un montón de petróleo, montones. Yo me lo restringí, no tengo por qué restringírmelo si a final de cuentas lo necesito, me quito la restricción y puedo usar todo el petróleo que quiera. ¿Qué hace con eso? Que entonces el que se estaba aprovechando y se lo vendía más caro, Ya se quedó sin. claro, sin porque cliente. ya no puede, porque él va a decir, bueno, no, ya no lo saques tú, ¿sabes qué? Sí te lo puedo dar más barato. Sí. Sí. Sí, tiene una herramienta de negociación. No, pues con eso lo tiene, con los dedos entre la puerta. Digo, porque aquí también hay una cuestión, digo, y aquí es como las cosas en que de repente vas para un lado para otro, pero es contraintuitivo en muchos sentidos, porque también incluso está él que de alguna manera es su forma de decir que si es o no él está de acuerdo con el cambio climático, que puede haber espacio para creer que existe o no existe, o dentro del tema de lo que se habla de si el humano es o no responsable por ciertas circunstancias. Puedes tener formas de decir estar a favor o en contra o demostrar a favor o en contra. Pero en términos incluso del quién está en su equipo de trabajo, que es el caso de Elon Musk, que creo que ha sido alguien que impulsó el tema de la energía, de tener los vehículos eléctricos.
Y la energía solar, ¿no? Con SolarCity. que además está desarrollando cuestiones en ese sentido y es de las pocas personas que tiene un proyecto que dice que es capaz de meter en el desierto, en un desierto en Estados Unidos, una cierta cantidad de celdas y poder generar energía para todo Estados Unidos, de repente digan, ok, ¿sabes qué? O sea, no está mal el pensar en que reduzcamos el uso de ciertas energías, pero no estamos en ese punto. Por ejemplo, es como para México. Si a México lo restringes a hacer ciertas circunstancias, pues no puedes, porque la gente en México no todo el mundo puede comprar un coche eléctrico. Es más, no hay energía suficiente. De hecho, ni siquiera en los países se habla, por ejemplo, en España. Yo había visto alguna vez algún video de un experto en ese sentido y dijo, si todos los coches ahorita que hay se fueran eléctricos, no da. Se truena la ¿cómo se llama? Toda la infraestructura eléctrica, porque no da, no tenemos suficiente. E incluso cosas que son también, que van como en contra de toda esta situación. Fíjate, Alemania tiene un montón de plantas nucleares, tenía plantas nucleares de última generación. Las cerraron todas porque no, las plantas nucleares, esto, peligro, no sé qué, son de lo más seguras que hay. De Nagasaki o Ajá. No, de lo de, fue la otra. ¿Qué? La planta esta japonesa. ¿Fukushima? Fukushima. Esa. Fukushima. A partir de eso, ¿no? Porque además también eso fue un relajo, pero también aguantó y digo, también en las circunstancias en que estuvo fue todo un rollo. Pero acá tienen de las más nuevas en cuestión de trabajo, todas las tienen apagadas y ahorita en estos últimos años Alemania ha tenido que estar generando energía que la compra a Rusia, que le compra gas a Rusia y además muchas que está utilizando que utilizan combustóleo. Porque es como están generando. Tú estás contaminando mucho más de lo que decías que no ibas a contaminar porque tenías una idea de algo y no te lo quitas de la cabeza. Cuando la energía nuclear probablemente es la energía más limpia que podemos generar después de la del sol. Claro. O más viable. Y las tienes todas apagadas, ¿no? Entonces son... Pues por ahí yo escuché que, bueno, aquí en Querétaro va a haber un gran desarrollo, una gran inversión de Amazon por tener un centro de datos, ¿no? De datos, ¿no? Pero que requiere una gran cantidad de energía. Y escuché que tenían considerado evaluar la opción de una energía nuclear en México, no en Querétaro, solo en México. Okay. Y cuando escuché la noticia, pues la verdad sí te alarmas primero, pero después dices, oye, es que la energía nuclear es como dices tú, es de las más limpias, sí tiene sus riesgos, pero para el beneficio que tiene es muy considerable. Claro. Estar evaluando esos riesgos. Ya hay una, ¿no? La de Laguna Verde en México, ¿no? Que no sé en qué estado esté ahorita. Que no sabemos en qué estado está. Híjole. Pero si te fijas, invariablemente llegamos siempre a que la razón por la que las cosas no funcionan es siempre por metodología, conocimiento y constancia. Pero sabes que aquí también creo que hay, o sea, al final descuidos. Aquí lo malo también creo que hay algo de ideología. Claro. Porque hay mucha ideología sobre esa cuestión de decir no me voy para atrás o ya lo dije y ahora no me echo para atrás cuando ya las tienes y las podías estar utilizando. Claro. Ahora, esta parte de energía y medio ambiente no creo que tampoco sea necesariamente negativa para México porque, mira, al final de cuentas seguimos generando un montón de energía con combustóleo también aquí en México. Entonces, o sea, es como de las cosas que dices, bueno. Y creo que además hay otras opciones aparte de la energía eléctrica, porque ahorita ya está el desarrollo muy avanzado de los combustibles sintéticos. Además. Los autos, en realidad la industria automotriz había avanzado muchísimo en cuestión de la eficiencia que te puede dar un motor de combustión, en donde realmente lo puedes aprovechar y sería mucho más barato cambiar tu flota de coches que tienes actualmente por coches de gasolina mucho más eficientes que probablemente te lleven a un quinto de consumo de lo que estabas teniendo antes, de una forma que la gente sí lo pueda comprar. Además, los motores de los autos ya están haciendo más chicos. Entonces... Pero aquí yo estoy en contra de una cosa, o sea, por ejemplo, y tal vez ese es el detalle del capitalismo, ¿no? Y del consumismo, ¿no? Influenciar las ventas a través de cualquier medio.
Y entonces llegamos al punto de la obsolescencia programada y cosas así, cuando realmente la verdad es que cuando una empresa se mide porque necesita crecer a doble dígito, entonces está diciendo, ¿qué es lo que te está diciendo? No importa cómo, pero yo quiero vender. Yo quiero vender más del 10% anual y y no me importa si el país lo demanda, lo requiere o no lo necesita o no lo necesita, o el impacto es fuerte o estamos provocando basura. O sea, llega a ser tan importante el crecimiento de doble dígito que dicen, pues, ¿sabes qué? Pues hazles una programación para que a los 8 años ya no sirvan, ya no la eficiencia que pudieran seguir teniendo ya no la tengan, ¿no? O sea, entonces ahí es donde tal vez el capitalismo no funciona, ¿no? Pero en su momento, es que entre comillas, porque en su momento eso fue lo que sacó a Estados Unidos después de la Gran Depresión, fue lo único que activó la economía, porque hacías licuadoras que te duraban toda la vida, entonces tenías que cerrar la fábrica porque ya habías hecho todas las licuadoras que necesitaban y ya nadie compraba nada más. Entonces a veces son unas por otras y a veces la receta que te funciona en un momento te deja de funcionar. De hecho, Elon Musk había dicho en su momento que tal vez deberíamos de pensar en bajarle a nuestro ritmo de consumo, lo cual es totalmente ajeno a la forma capitalista de pensar. No ajeno, opuesto. Que además, claro, que además tiene mucho que ver, sobre todo además el problema mayor es con la forma de pensar de la gente de tener o querer, porque no lo necesitas, el cambiar, por ejemplo, tu teléfono cada año. Uh-huh. No lo necesitas, ¿no? Entonces son de las cuestiones pues que son complejas de que lo podamos entender y todo. Creo que esta parte de energía no necesariamente tendría que ser negativa para México en términos de lo que puedes seguir haciendo, porque no te obliga a ciertas circunstancias que sí te podían estar obligando y que no estabas necesariamente listo. Sí hace que al final de cuentas, por ejemplo, el precio del barril baje por esta circunstancia, decir, pues hay un montón y hay para echar. O sea, básicamente lo que está haciendo Trump es decir, petróleo no me preocupa, tengo 1,000. Entonces, si tengo 1,000, no lo estoy usando, ¿qué es lo que va a hacer? Que el precio baje. Pues, ¿por qué? Porque a final de cuentas estoy diciendo que hay, no voy a depender de otros, yo puedo darme a mí todo lo que necesite y creo que eso puede ayudar en términos de que pueda controlar o hacer que el precio del barril de petróleo baje, cuando en términos generales no necesariamente implica que la gente otra vez vaya a gastar más en eso. Si volvemos a lo mismo y somos coherentes, si la gente puede cambiar más fácilmente a coches de combustión que sean más eficientes, que son más baratos en muchos casos, pues creo que eso sería algo que pueda ser adecuado, además de que lo que hablábamos, no tienes la posibilidad de mandar todos eléctricos, pues porque no hay forma, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas que en términos generales podemos estar viendo que pudieran afectar. No sé si hay alguna otra cosa que ustedes por ahí crean que se esté quedando. Pues yo pensaría que la forma de contrarrestar este escenario que pueda representar y que esté más exactamente que pueda representar Trump y también nuestro mismo gobierno sobre la reacción de cómo se pueda comportar a las amenazas y también cumplimientos de ciertos aranceles y también ciertas sentarse a negociar con Trump y con su aparato de ¿cómo se llama? De negociación. Pues lo que queda es mirar en tu alcance lo que tú puedes influir, o sea, tratar de estar haciendo girar la economía a pesar de que tal vez ya no sean las mismas cantidades de antes, pero seguir haciendo, generando ese ciclo, porque realmente la mejor forma de no enfermarse es mantenerse sano, no conseguir las medicinas, ¿no? Sino que a pesar de que nos pongan alguna barrera, no quedarse con los brazos cruzados. ¿Cómo se hace eso? Con creatividad, o sea, se ha demostrado de muchas formas que el mexicano tiene formas ingeniosas de resolver cosas y no necesariamente con mexicanada, sino con resoluciones correctas, ¿no? Pues, no por nada en México se sigue construyendo con ladrillo y cemento Porter, en otras partes es pura madera, ¿no? Pues se queman. Y
Bueno, exactamente, o Es sea, una lo realidad. acabas de decir, o sea, No es broma, a por veces eso en pasa. el tenor de que sea rápido, Y de armado. y de consumo y uso de inmediato, rápido e inmediato, entonces llegamos en un momento en que se deterioran y no pensamos en cosas para siempre, ¿no? Aquí hay casas que han sido heredadas por tercera ocasión, ¿no? Y no sé si allá, las que hayan sido así, muy seguramente no son de madera, ¿no? No, digo, Digo, eso fue solo para dar un ejemplo, pero a lo que voy es, si hay forma de obtener beneficios, de vivir más placenteramente, porque finalmente el desarrollo y la evolución del hombre es cada vez preocuparse menos por, por trabajar y conseguir la comida, sino seguiríamos buscando árboles de frutos y caminando por todos lados, ¿no? Pero realmente lo que estamos haciendo es vivir más sedentariamente, facilitarnos las cosas, a través de la creatividad y del ingenio. Claro. ¿De Katzin? pues sí, siguiendo el tenor del tío Fer, sí hay, digo, con este tipo de restricciones y castigos que lo mencionábamos hace rato, pues tampoco es el fin de la existencia para México, ¿no? Creo que tenemos demasiado que aportar y ver más allá de la frontera norte. México tiene muchos tratados de comercio con diferentes países No sé si sigue siendo, pero al menos en un tiempo fue, creo que es el país que más tratados Sí, es una tenía realidad. en el mundo, ¿no? En temas No sabía. tenemos Europa, tenemos Asia, y no solo concentrarnos en China, pero o sea, tenemos una infinidad de opciones que no tenemos que encajonarnos nada más con lo del vecino del norte, que si bien, también lo mencionamos hace ratito, nos necesitamos como parte de Norteamérica y haciendo la división a más de nosotros 3 países, es un trabajo colectivo que se necesita también para un crecimiento mutuo. Entonces, no quedarnos con los brazos cruzados, empresarios, estar buscando algunas otras opciones. Digo, si ustedes se dedican a mandar un producto que tiene demanda tanto en Estados Unidos como en Europa, pues no encajonarse, ya me fregué, ya se me acabó el negocio, no, buscar otras opciones y no enfadarse. Lo que comentamos al principio es un reflejo de los actos que hemos hecho mal. Claro, sí, y somos copartícipes y tratar de pensar el alcance que llega a tener de repente, tomar decisiones favorecedoras que creemos que no tienen ningún alcance. Pues sí tienen un alcance, al final hacen mella. Exacto. Al final hacen mella, tanta mella hacen siempre va a haber alguien que uno mismo desconfía. Exacto. Porque al final uno mismo se mide con la vara con la que tú te has comportado. Exactamente. Ok. Pues bueno, también como para terminar, o sea, creo que en los últimos años hay mucha gente que coincidimos en que lo que queremos es que México tenga la posibilidad de darle la oportunidad a las empresas de crecer, o sea, de tener esa posibilidad de generar mercado interno, de tener la posibilidad de exportar, de cuidarlas, creación de mano de obra, de realmente tener la capacidad de seguir creciendo y de además tener mercados que creo que México ya lo tiene, en donde su mano de obra es sumamente calificada y no se compara con otros países, lo cual le permitirá precisamente el poder atacar bien el mercado que tiene interno, el de Estados Unidos, Canadá, pero el de cualquier mercado que pudiera tenerse. Para lo cual, pues también creo que desde el punto de vista de negocios lo hemos pedido. El hecho de tener la posibilidad y la facilidad de que eso pase, pero ¿qué cosas no te lo permiten? La seguridad pública, la seguridad de que no vengan y te quieran y se lleven tu esfuerzo, se lleven todo lo que has trabajado. El tema de que tengas certeza sobre tus bienes, que eso tendría mucho que ver con ahora la reforma judicial que ya se hizo y que mucha gente tiene miedo de qué es lo que está pasando. Circunstancias tales como el aprovechar oportunidades como esta cuestión del nearshoring, que no hemos hecho nada al respecto para precisamente mejorar esa situación, y creo que el colmo está haciendo
que las cosas que están pasando para que ese tipo de circunstancias se vayan dando en México no están viniendo de nosotros. Están viniendo del extranjero, donde obviamente Estados Unidos está pidiendo que tengamos controles con lo que está llegando al país, precisamente para que no dejemos que mercancía barata inunde nuestro mercado cuando nosotros las podremos hacer, y solamente porque la gente de repente quiere hacer una ganancia rápida, de que las empresas, si van a invertir, tengan certeza jurídica. Claro. Que eso también va a estar en el TEMEC, eso sí o sí va a estar, y entonces va a ser las cuestiones en donde van a decir, oye, tú lo que estás haciendo no está correcto, entonces ahí es donde nos van a proteger. El tema de la seguridad, que creo que muchos coincidiremos en que no veíamos que se haga nada, y de repente empiezan a pasar estas cosas cuando la exigencia otra vez viene de fuera. Entonces son cosas que, te digo, es como curioso que empecemos a hablar del malo de allá por ciertas circunstancias, cuando a final de cuentas para nosotros parte de los resultados de las cosas que están viendo son positivas, porque son cosas que no estaban pasando y que al final, por una u otra circunstancia, lo que sea, están empezando a pasar. Claro, o sea, al final te ves envuelto en una posición donde el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Posiblemente sea mi amigo, ¿no? Claro. Entonces, si aquí ves una organización muy bien establecida, donde no los persiguen y se roban automóviles y los desaparecen en un día, o se meten a las casas y nadie los cacha, o cuando los cachan salen al mes porque nadie se atreve a declarar porque tienen miedo a las represalias, donde balean a una familia en un carro polarizado, los malos, y dicen, pues, la culpa la tiene el papá que polarizó los carros, ¿no? No, y perdón por ser un empresario talentoso y tener mis recursos. Perdón por el esfuerzo que he hecho durante años, ¿no? Aspiracionista, dirían. Sí. Pero finalmente, la verdad es que no aclamar ¿cómo es? Soberanía cuando tú mismo has faltado a tu deber de proveer protección, pues lleva a la misma situación, a que digas, ¿sabes qué? Probablemente los otros sean menos malos que estos. Sí, y se está actuando como niño regañado. Y si te dicen, como oye, niño que está haciendo la tarea, que tienes que estarlo viendo para que no suelte el lápiz y haga sus cosas, pero te descuidas tantito y vuelve a la dispersión. Si te dicen a ti, víctima, oye, ¿quieres que entre y vaya a agarrarlos? Pues tú qué vas a decir como víctima, por favor, lo que quiero es que los agarren, son los malos. Pero, ¿no? te voy a decir dónde está y a qué hora lo puedes encontrar. ¿En qué momento dices? Y te digo dónde está, porque creo que todos sabemos dónde está, yo ¿no? Sé dónde está. Todos saben dónde hay uno, ¿no? Claro, entonces, claro. Pero no, nadie va a agarrarlos. Entonces dicen, oh, la soberanía. Pues, bueno, ¿cuál soberanía? Aquí yo creo que lo importante dentro de estas circunstancias es hay que leer hay que tratar de leer entre líneas. Hay que tratar de ver las cuestiones de la forma más objetivamente posible. Hay que quitarnos... Creo que hay que reaprender, creo que hay que olvidarnos un poco, como tratar de volver a tomar perspectiva en cuestión de las cosas que Estados Unidos, o en este caso Trump, va a hacer. Yo no estoy diciendo que sea bueno en todos los sentidos, como ningún político, como los políticos a final de cuentas. Creo que si tú estás pensando que un político es bueno y le importan las mismas cosas que a ti, te has equivocado y ya erras de fondo. La ventaja de Trump es que viene de otro lugar. Es un empresario que llegó a la política y probablemente en algunas cuestiones creo que está siendo muy pragmático, sin importarle las formas, ¿no? Sí. Entonces de repente te puede llegar a ofender, pero al final hay que ver qué es lo que está buscando, qué es lo que pueda pasar y cómo nos puede no necesariamente ser una cuestión en contra, sino a veces ser lo que estábamos necesitando y que a lo mejor no nos gusta que nos lo digan. Exacto. Pero está pasando, ¿no? Así es obviamente... Yo creo, dentro de esas circunstancias, que otra vez lo que está buscando a final de cuentas es darle algo positivo a Estados Unidos. Creo que desde una forma válida, en el sentido de hacerla competitiva, de hacerla que crezca otra vez, que si se quieren llevar otra vez las plantas de Estados Unidos, podría pasar. Pero a final de cuentas, en esa circunstancia, se repetiría lo que antes. Es decir, si la gente tiene que volver a las plantas, tendría que ser un poco por la obligación, por la necesidad de volver a crecer. Pero otra vez, por la forma en que la economía se da, en un momento dado, otra vez eso empezaría a salir y es donde volvemos a entrar nosotros, ¿no? Si la economía de Estados Unidos le va bien, a nosotros nos tiene que ir bien. Claro. Bueno, si no somos tontos o nos peleamos con ellos,
sino encontramos el punto medio para seguir con esto, ¿no? Así es. Pero bueno, con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Adiós. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.